muchachos, vamos a hablar entonces ya del último tema de esta unidad, que vendría siendo el análisis de estructura, correspondiente entonces al estudio o análisis de las estructuras, que en este caso serían las máquinas. Recuerden entonces que las máquinas siguen siendo estructuras, ya que ellas cumplen el propósito de soportar cargas y transmitirlas. En algunos casos también esas cargas pueden ser modificadas. Las estructuras actualmente las vamos a analizar cuando ellas están en una posición en específico, es decir, cuando se encuentran estáticas bajo una posición en específico, ya que las máquinas, bueno, se diseñan para, para moverse, pues. Por ejemplo, lo que vendrían siendo las retroexcavadoras, las máquinas de escribir, por ejemplo. Entonces son ese tipo de elementos, entonces que no siempre van a estar estáticos, sino que en algún momento entonces también se van a mover. Pero por ahora, aquí en mecánica racional, entonces las vamos a estudiar cuando ellas se encuentran en completo reposo. Y bueno, las máquinas tampoco, recuerden que estamos trabajando con cuerpos que no se deforman, es decir, que no va a haber ninguna deformación luego de aplicársele cierta carga. Eh, Vamos entonces a hacer un ejemplo. Aquí tendremos la pala de un retroexcavador mostrado. Vendría siendo esta pala de esta máquina, que se llama retroexcavador. Transporta una carga de 12 kilonewtons. El movimiento del cubo se controla mediante dos mecanismos idénticos, es decir, esto que estamos viendo acá es un mecanismo. Es decir, el conjunto de elementos que está unido junto a la pala es un mecanismo. Del otro lado, existe uno exactamente igual. Recuerden que las máquinas tienen como que dos mecanismos que sostienen entonces la pala. Entonces, cada uno de los mecanismos va a soportar la mitad de las cargas. Eso es lo que dice el ejercicio. Determinar entonces las fuerzas ejercidas por los cilindros CD y FH. Acá en máquinas, cuando nosotros nos mencionan algo, por ejemplo, como un cilindro, los cilindros son elementos que se pueden mover a lo largo de su línea de acción, como podrían observar acá. Y los cilindros no soportan cargas que se les apliquen de manera perpendicular. Es decir, si yo le aplico una carga a un cilindro en esta dirección, el cilindro no lo va a soportar. Es decir, que solamente cuando veamos la presencia de un cilindro, estamos trabajando entonces con elementos que trabajan a dos fuerzas, es decir, un miembro de fuerza axial, ya que solamente soporta cargas en los extremos, es decir, acá y acá. No se le puede aplicar una carga perpendicular a la línea de acción de los cilindros porque entonces ellas inmediatamente fallarían. Acá tendríamos también otro cilindro o eslabón y acá tenemos el otro cilindro. Entonces cuando veamos presencia de cilindros, que estamos trabajando entonces con elementos de fuerza axial. Y bueno, ya los demás elementos, por ejemplo, este mecanismo que se llama BCE es un miembro multifuerza porque entonces tiene los pernos acá, es decir, que soporta cargas en los extremos y además soporta cargas intermedias, que en este caso vendrían siendo las del cilindro. Acá tenemos otro elemento, miembro estructural llamado DEFG, ese brazo, que también, bueno, se puede ver a simple vista que es un elemento multifuerza porque tiene dos conexiones intermedias, es decir, que como si estuviese aplicándosele dos fuerzas a lo largo de sus dos extremos, es decir, que en este caso D y G. Otro elemento multifuerza que hay aquí en este sistema de esta máquina vendría siendo la pala. ¿Por qué? Porque bueno, ya está soportando una carga intermedia, digamos así, como que este vendría siendo el cuerpo y se le está aplicando una carga en la mitad del cuerpo. Entonces esta vendría siendo también un elemento que vamos a considerar como multifuerza. Bueno, las máquinas se resuelven igual que los entramados, es decir, que podríamos estudiar miembros multifuerza y a esos miembros multifuerza nosotros le hacemos diagramas de cuerpo libre y obtendríamos entonces los valores de la fuerza que nos están pidiendo. En este caso nos están mandando a hallar solamente los valores de las barras del elemento CD, del cilindro CD y del cilindro FH. Es decir, entonces que tenemos que estudiar elementos que estén vinculados con estas dos incógnitas. Entonces, acá en las máquinas se recomienda dibujar cada una de las piezas eh, para hacerle diagramas de cuerpo libre y entonces así entender más o menos el comportamiento del ejercicio. Tenemos el primer elemento que vendría siendo la pala, que es donde está la carga conocida.
Esa es otra cosita que les quería mencionar, que cuando vamos a resolver los ejercicios siempre vamos a estudiar el miembro donde conozcamos la carga conocida, o al menos la unión de los miembros en donde esté conocida la carga. Porque si nos ponemos a estudiar un miembro, por ejemplo, el miembro de EFG, en donde tenemos puras incógnitas y no tenemos nada conocido, entonces lo que vamos a hacer es bloquearnos. Entonces siempre vamos a tomar como iniciativa estudiar esos miembros o la unión de ese miembro con cualquier otro miembro, este, donde exista la carga conocida. Ok, aquí tendríamos entonces esta parte, esta pieza mecánica que es multifuerza, y esta pieza está unida a las barras AB, que esta barra AB es una barra de fuerza axial, es decir, que solamente me genera una incógnita y la dibujo tal cual como está en el dibujo. También está unido acá en D con otra barra axial y un elemento multifuerza. Entonces aquí tendría la barra axial que sería DC, y el miembro multifuerza, recuerden que me genera entonces dos incógnitas, es decir, una componente en X y una componente en Y. ¿Cómo se van a llamar? Bueno, esta se va a llamar AB, porque como son miembros de fuerza axial, los llamamos entonces como el nombre de los dos extremos. Entonces en este caso sería la barra CD, la barra AB. Y aquí entonces lo deberíamos de llamar para las barras multifuerza, entonces esta se llamaría DX y esta se llamaría DY. Esta se llama CD y esta AB. Entonces así tendríamos este diagrama de cuerpo libre para la pala. No vale la pena hacer el diagrama de cuerpo libre a las barras multifuerzas. Recuerden que al igual que el entramado, que no vale la pena estudiar ese tipo de miembros. Sin embargo, tendríamos entonces esta otra barra multifuerza en donde tenemos aquí la unión de AB. Acá la tenemos. Fíjense que yo la coloqué en el mismo sentido donde yo asumí esta de AB, pero contrario. ¿Ok? Es decir, la misma dirección, sentido contrario, porque si aquí está saliendo del nodo, entonces también debería estar saliendo de este nodo B para garantizar que la barra esté traccionándose. Entonces en este caso, si yo asumí que CD está entrando al nodo, entonces aquí debería también estar entrando a este miembro multifuerza para cuando se haga el estudio de la barra, entonces ella esté a compresión. Y bueno, aquí en E está unido a este miembro multifuerza, es decir, que me va a generar dos reacciones, una llamada X y la otra llamada EY. Entonces aquí tendríamos a B, esta es CD, y esta vendría siendo EX, y esta sería EY. Fíjense que a diferencia de los entramados, antes tendríamos que ponerle E1X, E1Y. Aquí no hace falta porque aquí no vamos a tener la presencia de dos miembros multifuerzas unidos en un mismo punto. Entonces por eso lo podremos llamar aquí normal X y Y. Y bueno, me haría falta entonces hacerles el diagrama de cuerpo libre a ese miembro multifuerza, que sería este brazo que está acá, donde acá, en este nodo, veo que estoy unido con el- la fuerza axial CD, la pala que también es un miembro multifuerza, entonces me quedarían las dos incógnitas del miembro multifuerza que es la pala y el miembro axial. Acá también me generarían dos incógnitas, X y Y, y aquí me generaría la axial que sería la DFH, y en el nodo G serían dos incógnitas por igual, porque entonces aquí estamos en presencia de un perno que me estaría unido a este camión de la máquina, donde la máquina también se considera entonces como un miembro multifuerza. Entonces tendría este diagrama de cuerpo libre, este se va a llamar DX, esta sería DY, me parece una D, CD, esta sería EY, esta sería EX, esta es FH, ujú, y estas serían GX y esta GY. Se quedaría de esta forma. Estos serían los diagramas de cuerpo libre que yo le podría hacer a cada uno de los miembros. Pero no necesariamente tengo que estudiar todos los miembros por separado. Yo puedo hacer una unión de miembros como anteriormente se los había mencionado. Es decir, yo puedo estudiar, por ejemplo, la pala unida a las barras de fuerza axial y unida a otro miembro este, multifuerza. Como también hubiese sido el caso de que yo pude haber estudiado eh, la pala con las dos barras de fuerza axial y este brazo de miembro multifuerza. Es decir, yo puedo hacer cualquier tipo de arreglo que me sea conveniente. Hago este estudio, aquí entonces me generaría la fuerza de X de Y, y aquí me generaría entonces una
EY y una EX. Lo importante es entonces hacer el correcto uso del diagrama de cuerpo libre, es decir, las reacciones que se me generan en cada uno, si tengo multifuerza o si tengo de fuerza axial, para que exista entonces el equilibrio de manera correcta. Pero ¿qué sucede? Yo a ustedes no les voy a pedir que se pongan a dibujar todas las piezas de la máquina. Si lo hacen, bueno, eso es su propio criterio, pero realmente no creo que tengan suficiente tiempo en el momento de realizar el examen, entonces ponerse a dibujar cada una de las piezas. ¿Qué es lo que recomendamos nosotros en mecánica? Bueno, les damos el dibujito y lo que hacemos entonces es, por ejemplo, si yo quiero hacer el estudio solamente de la pala, en este caso es lo que yo les recomiendo hacer por ahora, porque es el único miembro donde conocemos alguna fuerza conocida que vendría siendo el peso entonces yo le puedo hacer un diagrama de cuerpo libre a esa pala y solamente señalo dónde voy a trabajar. Entonces esto es lo que yo llamo diagrama de cuerpo libre número 1, en donde voy a dibujar las reacciones entonces que me generaría este diagrama. Cuando estudio este pala solamente, entonces me va a generar la fuerza AB, me va a generar la fuerza del cilindro DC y las dos componentes del miembro multifuerza que está acá. O sea, al hacer este diagrama de cuerpo libre, entonces, si yo hago, por ejemplo, sumatoria de momentos acá en D, voy a obtener el valor de AB, que no es una de las fuerzas que me están pidiendo, pero a lo mejor más adelante me sirva de algo. Ya aquí entonces no podría hacer sumatoria de fuerzas en X y en Y porque entonces no voy a poder obtener ningún resultado. Entonces me procedo a hacer, vamos entonces a ver qué otro miembro está vinculado con esta fuerza que ya conocemos para ver entonces si podríamos hacer uso de esa fuerza conocida para poder determinar entonces la de la barra, que en este caso vendría siendo eh, este cuerpo que está acá, este miembro que ya nosotros anteriormente le habíamos hecho diagrama de cuerpo libre también, y al hacer el estudio o este diagrama de cuerpo libre número 2, entonces se me van a generar estas reacciones que están acá, en donde AB ya la conozco, se supone que ya la debo de conocer luego de haber estudiado el diagrama de cuerpo libre 1, y haciendo momentos de sumatoria de momentos en el nodo E, entonces van a actuar la fuerza AB, que ya la tengo, y la fuerza CD, que no la conozco, pero no importa, actuaría y entonces ya con ese estudio que voy a hacer, la voy a determinar que vendría siendo entonces la que me están mandando a estudiar. Otra solución que hay para poder obtener el valor de FH entonces sería haciendo sumatorias de fuerzas en X y en Y para determinar la componente EX y de Y de acá. Luego, haciendo sumatorias de fuerzas en X y en Y de de otra vez del diagrama de cuerpo libre 1 para conseguir el valor de la fuerza X y AY y hacer estudio de esta pala que está acá y hacer momento en G y que estas dos fuerzas actúen para determinar entonces esta otra. Es decir, déjenme echar para atrás. Es decir, hacer este estudio que está acá. Hacemos este estudio y entonces tendríamos que considerar esta fuerza y esta fuerza, esta fuerza, esta fuerza y esta fuerza, pero eso es un poquito polero. O sea, tendríamos entonces que hacer más ecuaciones de equilibrio aquí, es decir, sumatoria de fuerza en X y Y en este diagrama de cuerpo libre y volver para este diagrama de cuerpo libre 1, sumatoria de fuerzas en X y Y otra vez, para estudiar esta pala. Otro proceso que no es tan polero vendría siendo hacer este estudio. Simplemente considerar todos estos elementos como unidos y voy a simplemente a quitar la fuerza del cilindro FH y el camión. Cuando hago eso entonces me generarían, ahí lo hice en el color que no era, debería ser, déjenme deshacer, en rojo. Me generarían entonces eh, la fuerza FH y estas otras dos incógnitas. Y todas estas fuerzas internas que anteriormente yo las calculé no van a actuar porque ahora pertenecen adentro del cuerpo, es decir, trabajan todas en conjunto y no las voy a considerar, solamente voy a considerar esta señora fuerza que está actuando acá, que vendría siendo la carga conocida. Entonces, ahora simplemente entonces sería por último hacer el diagrama de cuerpo libre número 3. O pueden hacer el proceso polero, que es el que anteriormente les dije de las sumatorias de fuerza en X en el diagrama de cuerpo libre 1 y 2.
como a mí no me gusta ese camino largo y culebrero, vámonos por el caminito corto que vendría siendo simplemente hacer el diagrama de cuerpo libre 3. Ahora entonces simplemente vamos a calcular, por ejemplo, los ángulos de inclinación de todas esas fuerzas axiales que están inclinadas, que en este caso sería la de la barra CD. El valor de alfa sería igual a 320, que toda esta altura, menos 160 me va a dar esta pequeña altura que estaría aquí, sobre el cateto adyacente, que sería la distancia que hay entre C y D, que es de 400. Y esta otra fuerza que estaría aquí, que es FH, tiene las mismas distancias, tanto para la altura como para la horizontal, entonces me da el valor de beta de 45 grados. Eh, Ahora entonces sí aplico las ecuaciones disponibles de equilibrio, que sería para el diagrama de cuerpo libre 1, recuerden que íbamos a hacer momento. Actúa la fuerza de 6 por 300 menos AB por 300. De ahí despejaríamos entonces el valor de la fuerza AB. Aquí no sería BD, sino que sería AB. Vamos para el diagrama de cuerpo libre número 2. En ese diagrama habíamos quedado que vamos a hacer sumatoria de momento en el nodo E. Conocida entonces ya la fuerza de AB, actúa por una distancia de 460 menos CD por el coseno del ángulo por la distancia que hay desde CD hasta E con respecto a la vertical, y en CD, como esta es la vertical, la componente vertical, entonces sería la distancia horizontal. Despejaríamos de ahí entonces CD y da 10,72 kilonewtons, que en este caso, como está entrando al nodo, entonces estaría con presión. Y para el último diagrama de cuerpo libre, entonces simplemente voy a considerar la fuerza externa, la distancia que hay de la fuerza real, sería 1500 menos FH, que es la incógnita que yo quiero. Aquí estoy haciendo momento en G. Recuerden que ahora sería momento en G. La distancia que hay desde FH hasta G y la otra componente que actuaría también entonces de FH, que la estaría descomponiendo en el nodo F. Estas dos las estoy descomponiendo en el nodo F, y la de CD las estaba descomponiendo en el nodo C. De allí entonces salen estas distancias. Bueno, por último entonces ya simplemente despejo los valores y obtendría esos valores que me están dando entonces del enunciado. Como pueden observar, nada más hice entonces tres ecuaciones de equilibrio. Si hubiese hecho el otro proceso, entonces aquí en este diagrama de cuerpo libre hubiese tenido que hacer también sumatorias de fuerzas en X igual 0, sumatorias de fuerzas en Y igual 0. Aquí también este otro me hubiese hecho tener que hacer sumatoria de fuerzas en X igual 0, sumatoria de fuerzas en Y igual 0, para después hacer este análisis. Entonces, para evitarme todo este proceso, simplemente uso estas tres ecuaciones de equilibrio, haciendo un uso de entonces de los miembros que yo puedo unir, miembros multifuerza que puedo unir uno con el otro, para entonces así obtener un resultado más sencillo y de igual forma correcto. Entonces ya con eso vendría siendo ya lo último de los análisis de estructura. Ya esos son los tres tipos de estructura que les podría salir en este próximo evaluativo que ya pronto viene.